Los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Bueno, voy a contestar esa pregunta. Esta breve enseñanza es informativa y es porque yo quiero que ustedes que han estado escuchando este nombre o estos nombres, estas palabras, quiero que sepan quiénes son los judíos mesiánicos, para que no crean que es una nueva secta o falsos profetas o predicadores de los últimos días. Quiero leer como introducción Oseas 1 del 1 al 7. Palabra de Jehová o Yahvé o Yahweh, como usted le quiera llamar, que vino a Oseas hijo de Beri en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Judá es el reino del sur. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el reino del norte. Recuerde que Israel fue dividido en dos reinos. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová o de Yahweh o de Yahvé. Si en nuestros días un predicador fuera a tomar como esposa a una mujer prostituta, adúltera, fornicaria, sería escandaloso. Pero veamos que Dios le dio esa orden a un profeta, al profeta Oseas, para que vea que la gente cambia, la sociedad cambia, pero Dios no cambia. Si para Dios no era escandaloso, no debe ser para hoy en día tampoco. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Pone por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y recordemos que vino el rey de Asiria, Sargón II, 722 antes de Cristo, antes de Yeshua, y fueron llevados cautivos a Asiria. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces recordemos que cuando Dios salvó a los judíos fue a través de la sangre del Cordero, del Mesías. Cuando Jesús, Yeshua, estuvo aquí en la tierra, los que estuvieron allí en la tierra santa eran judíos. Los judíos, ¿quiénes son? ¿Y quiénes eran? Eran descendientes de dos mujeres, dos mamás distintas, de Raquel y de Lea. Estoy diciendo todo esto como introducción y ahorita voy a explicar de dónde viene la palabra judíos mesiánicos. En Génesis en Génesis encontramos cuando Raquel da a luz a Benjamín y cuando Lea da luz a Judá. Dice aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 35, dice, está para dar a luz Raquel, versículo 18, y aconteció que al salírsele el alma, o sea, a Raquel, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó, su padre que es Jacob o Israel, lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada. En el versículo 23 dice, estamos hablando de Benjamín. Benjamín es parte de los judíos. Dice 23, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, allí está Judá. Judá era hijo de Lea. Quiere decir que Benjamín y Judá eran medios hermanos por parte de madre. Hijos, por supuesto, del mismo padre. Entonces, usted va a encontrar que los judíos físicamente son blancos y son morenos. Los de sangre pura.
¿Por qué son blancos y morenos? Porque son hijos de dos diferentes mamás, dos diferentes madres. Ahora, de estos judíos de sangre pura, los que creen desde los tiempos de los apóstoles, inclusive los apóstoles también eran judíos mesiánicos. ¿Por qué eran judíos mesiánicos los apóstoles? Porque eran judíos de sangre, de etnia, y también creían en el Mesías, por eso eran mesiánicos. Aunque usted no encuentre esas palabras juntas en el Nuevo Testamento, ellos eran judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son aquellos judíos que creían y creen hoy en día en el Mesías, que Jesús es el Mesías, que Yeshua es el Mesías. Esos son los judíos mesiánicos. Pero también encontramos otro grupo de judíos mesiánicos, que son los hispanos latinos. Como yo lo he enseñado anteriormente en otros videos, la mayoría de los hispanos, de los latinos, tenemos sangre judía por causa de españoles que llegaron al continente americano, a América. Ellos fueron expulsados en 1492. Cristóbal Colón, quien también era judío, vino con toda la tripulación de las 3 carabelas o pequeños barcos. Ellos venían huyendo de la Santa Inquisición de España. Ellos habían sido amenazados. Si no se convertían al catolicismo, tenían que huir de la península ibérica. Y ellos huyeron, algunos se fueron a lo que hoy en día es Portugal, parte de Francia, y otros se vinieron con Colón a América. Después vendrían también, por supuesto, Hernán Cortés, quien también era judío, según algunos datos históricos de historiadores, junto con todos esos españoles que se habían convertido al catolicismo. Ellos, al ser judíos la mayoría, se mezclaron con nativos de América, y de allí nacimos nosotros los mestizos. Entonces, muchos hispanos latinos, al descubrir, sea por causa del apellido, que tienen de sangre judía, por causa de costumbres familiares, o por la prueba del ADN, por diferentes causas han descubierto que son judíos. Entonces ellos se están saliendo de iglesias cristianas. La mayoría de los casos tienen elementos bíblicos para hacerlo, y están regresando a las raíces hebreas. ¿Para qué? Para practicar los mandatos de Dios, para practicar la Torá. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, en todas las denominaciones cristianas, se ha enseñado, a mí me lo enseñaron, yo lo enseñé, que la Torá, que la ley de Moisés o la ley mosaica había sido anulada. Hemos cometido ese grave error por prácticamente 500 años. La llamada Reforma Protestante acaba de cumplir 500 años. Hubieron cosas muy buenas a causa de la Reforma, pero también cosas negativas, bíblicamente hablando. Ahora, no estoy diciendo que antes de la Reforma no había cristianos. Sí había cristianos. Estaban, por ejemplo, los anabautistas y entre otros grupos. Pero sí, los cristianos nos separamos del judaísmo, y eso fue un error garrafal que cometieron nuestros antepasados en el segundo siglo. Después voy a explicar un poco más cuándo se separaron los cristianos de los judíos, y este fue un grave error. Por eso es que usted ve que los cristianos guardamos el domingo en vez del Shabbat. Por eso es que usted ve que los cristianos guardamos el calendario gregoriano, un calendario católico, en vez del calendario hebreo. Entonces no estamos ni siquiera tampoco ni tenemos la idea de cómo celebrar las fiestas hebreas. Para celebrar las fiestas hebreas, que son 7, mandadas por Dios, no están anuladas, ya lo demostré en otros estudios, no lo podemos hacer porque no tenemos el calendario hebreo. Entonces, en síntesis, los judíos mesiánicos son los de sangre pura, que creen en Jesús, en Yeshua, y son muchos hispanos latinos que están saliendo de las denominaciones cristianas para practicar
el judaísmo, que no es incorrecto, pero lo usamos nosotros los cristianos de una manera negativa, o para regresar a practicar la Torá. Están regresando y estamos regresando, aunque yo no me creo judío, yo lo he dicho, yo creo que yo soy descendiente de una de las 10 tribus del reino del norte. Yo creo que tengo sangre israelita, no necesariamente judía, aunque es bien probable que también tenga sangre judía, pero mayormente yo creo que mi sangre es más hebrea, más israelita. Entonces, muchos hispanos, latinos, están descubriendo que tienen sangre judía y están regresando, por lógico y es obvio, inclusive es parte de las profecías, están regresando a Israel, tanto teológicamente, me refiero a las doctrinas, tanto socialmente, en práctica, en costumbres. Entonces, los judíos mesiánicos son estas personas de sangre pura, y los que tienen sangre, poca sangre, latinos hispanos, y que están regresando a sus raíces hebreas, a practicar la Torá, a practicar la ley. Espero que les haya servido esta breve información. Dios los bendiga. Saludos a todos. Shalom.